No me puedo creer el nivel de compromiso que tengo con este canal. Que he cambiado toda la estantería para que se vean en cámara. Y me he comprado un abanico verde, que es mi color corporativo. Por cierto, feliz Haggling, grupo. Soy Vanessa. Bueno, querían vídeo especial de Haggling, así que aquí viene la circa a, como siempre, montar el espectáculo porque esto hay que sostenerlo de alguna manera. Para el vídeo de hoy vamos a aunar dos de las cosas que más me gustan del mundo. Uno, el terror, y otro, el rajeo indiscriminado, flamígero, agresivo contra el CGI de mierda. A lo largo de la historia del cine, la manera de representar elementos mágicos, fantásticos en el terror ha ido cambiando mucho, desde grandes escenarios, elementos protésicos, hasta criaturas imposibles generadas digitalmente. Y esto me ha llevado a plantearme, ¿qué es lo que nos genera el terror en pantalla? ¿Por qué nuestro cerebro reacciona con miedo ante ciertas imágenes? En primer lugar, vamos a remontarnos a uno de mis periodos históricos favoritos dentro del cine, y esto es el expresionismo alemán. Este estilo emplea principalmente estructuras y decorados maximalistas, junto con maquillajes y actuaciones faciales para reforzar esa sensación de terror en los personajes. Esta práctica, junto con el uso de determinados métodos de cámara y de una iluminación muy imaginativa, será lo que vaya generando un canon y vaya evolucionando hasta más o menos los años 50. Ahora bien, ¿te has planteado alguna vez por qué esa gente se escandalizaba y se aterrorizaba con esos monstruos tan cutres sabiendo que eran marionetas animadas? Esto obedece a dos fenómenos, y como el turras insufrible que soy, os lo voy a explicar. En primer lugar, estos monstruos eran marionetas de mano, algunas veces motorizadas o mecanizadas mediante cables, engranajes y sobre todo utilizando la técnica del stop motion. ¿Cuál es el principal problema de esto? Que el flujo de imágenes por segundo que se generaba no era el más adecuado para la vista humana. Por eso los monstruos de stop motion los vemos que van como... ¿De verdad pensáis que alguien mueve esas figuras fotograma a fotograma? No soy masoquista. Utilizo magia negra para hacer que se animen solas. Y esto no me lo he inventado yo, hay una fobia tipificada a este tipo de movimiento de stop motion. Si no, mirad el miedo que daba en su momento el Rancor en el episodio 6 de Star Wars. You just don't know until you take a look at it. El uso de la alteración del frame rate es algo que seguimos utilizando como método de terror a día de hoy. Quiero poner el ejemplo de la película Malasaña 32, en el monstruo de Javier Botet. A veces podemos notar como algo raro en pantalla cuando aparece este monstruo, y es que está rodado a una velocidad de fotogramas diferentes. Además que lo aceleran, vuelven dos fotogramas para atrás, hacen cosas raras con ellos, de tal manera que la sensación que nos da al cuerpo es que no es algo de este mundo. No funciona con las mismas leyes con las que nos regimos nosotros, como se rige el resto de la realidad que somos capaces de ver y de sentir. Por tanto, tiene que ser algo de otro mundo. Y este efecto lo que consigue es que ese terror tenga una forma corpórea, no como mi gran enemigo, el CGI. Vale, las imágenes por ordenador han supuesto una revolución en el tema audiovisual a la hora de crear espacios imposibles, criaturas monstruosas, efectos mágicos, distorsiones. El único problema, el principal problema, y no es pequeño, es que no se ha llegado a perfeccionar tanto como para conseguir engañar al ojo humano y hacer que nos sumerjamos en la película como si no estuviera pasando nada. Vale, vamos a hablar de por qué los monstruos de CGI no dan miedo. O sea, te pueden dar miedo, los diseños pueden estar bien hechos, ser spookies, pueden estar grotescos, lo que quieras, pero una vez vistos en la película no te generan esa sensación de agobio, de ansiedad que te generaban estos monstruos de las eras antiguas. Esto pasa por dos factores. Principalmente es que nos hemos acostumbrado a que el cine de terror, por lo general, requiere de un elemento narrativo llamado jumpscare, que es el típico que viene normalmente adelantado por la música y es un recurso vago y cutre y perezoso de montaje que realmente te anuncia lo que va a suceder. Y segundo, un fenómeno mental que se conoce como el valle inquietante. Hace tiempo leí, lo vi en un TikTok, que se estaba tratando de investigar por qué el cerebro humano le tiene tantísimo pánico a las figuras humanoides que parecen humanas, pero no lo llegan a ser del todo, tienen algo que... Como por ejemplo las típicas fotos de Slenderman, las caras de Belmez, tipo de pareidolia, ese tipo de cosas. Y hay una teoría que dice que en algún punto de nuestra evolución como especie, en nuestro cerebro desarrolló un mecanismo de defensa para prevenirnos de unas criaturas que parecían humanos,
parecían de los nuestros, pero no llegaban a serlo del todo. Y esto también explicaría por qué nos da mal rollo, pues eso, cosas como el Bigfoot, las muñecas de estas creepies que te miran fijamente. Pero la verdadera explicación, un poquito más científica, es por cómo nuestro cerebro procesa la información. Efectivamente, cuando el cerebro ve una imagen y no es capaz de interpretarla como algo conocido, se raya y entra en shock y se bloquea. Por ejemplo, aquella cosa que no sé si es leyenda o es cierta, que decían que los indígenas de América, cuando vieron los barcos de Colón, bueno, no los vieron, porque como no eran nada que ellos reconocieran, sus cerebros decidían omitirlo, veían el horizonte y cosas al fondo, borrosas, no, porque no veían, no conocían nada similar a ello. Por tanto, el cerebro dice, tú verás. Que al fin y al cabo es el mismo proceso que seguimos cuando vemos manchas en la pared con caras humanas, o en las tostadas, o viendo las nubes. El cerebro intenta hacer figuras reconocibles con las que podamos sentirnos más tranquilos y en paz y fuera de estado de guardia y amenaza. Y esto históricamente es lo que hace que tengamos como esa especie de rechazo, gusto culpable con personas con malformaciones, tamaños inusuales. En el mundo del terror tenemos muchos ejemplos de películas en las que sucede esto. Por ejemplo, El gabinete del Dr. Caligari. Vemos esos grandes escenarios que están completamente deformados y son surrealistas, que generan una sensación de malestar en el espectador al verlos. También los podemos ver, gran homenaje, en la película Beetlejuice, gracias Barton. Y hay mucha base ideológica sobre por qué se usa este recurso, pero eso ya os lo haré cuando haga mis seminarios sobre expresionismo alemán. Aquí es cuando saco mis apuntes de la escuela de cine. Gracias por tanto, Velasco Broca. Resulta que se hizo un estudio en el que a una familia le mostraron una fotografía de una cena navideña en la que salía toda la familia al completo, pero era un año en el que la abuela ya había fallecido. Con un Photoshop bastante perfecto, la verdad, introdujeron a la abuela en la foto y les enseñaron a la familia. La familia no sabía decir por qué, pero le chocaba mucho, le producía rechazo la fotografía. ¿Por qué? Porque el cerebro en el fondo tiene algo en el subconsciente que rechaza las imágenes que considera que no son posibles. Porque, como ya he dicho, cuando el cerebro detecta que algo no va bien, saltan las alarmas. Uno de los ejemplos que nos ponía este profesor era la película de La Cosa. Tú ves la original de Carpenter y ves la marioneta esa de tentáculos fea que se come el perro, la ves a lo mejor a unos metros de Kurt Russell y dices, por favor, que esa mierda no se me acerque, que no me toque, porque voy a entrar en puto pánico porque da mucho asco, socorro, vale, gracias. Y luego veis la segunda parte / precuela chunga que hicieron, en el que la cosa está completamente hecha por CGI y ves cómo se está comiendo a un señor, está literalmente encima de esa persona comiéndosele, y no sientes nada. No sientes nada porque tu cerebro dice, esa mierda no es real, ese tío no está en peligro, esa cosa no está ahí. Dicho esto, vamos a hablar de El Valle Inquietante. Vale, en el mundo de la animación tenemos un gran degradado, desde las imágenes más abstractas y surrealistas, formas y colores, hasta el fotorrealismo. En este proceso podemos ver, pues, un tipo de animación más de dibujos animados, algo más 3D, entre comillas, realista, como podría ser Pixar, algo más pegado a la realidad pero con deformaciones, como podría ser todo el mundo Warcraft Blizzard, y una animación que pretende ser una imitación de lo real, pero que no llega a dar el nivel. Todo esto en una cuesta hacia que parezca una imagen real, tangible, lo que percibimos con nuestros ojos en nuestro día a día. Pues resulta que en esta ascensión, de repente, llegado a cierto punto, hay una caída hacia abajo, un precipicio gigantesco, y esto es lo que se conoce como el Valle de lo Inquietante. ¿Qué sucede en este espacio? Que la imagen es lo suficientemente real como para que el cerebro la identifique, la suma y diga, esto es algo que yo conozco, pero a la vez tiene unas propiedades que hacen que la rechace porque no llega del todo a ser real, como que sospecha. Y como ya he dicho, el cerebro, cuando sospecha que algo no va bien, saltan las alarmas, entra el pánico y a tomar por saco. Es por esto que imágenes como El Rey Escorpión en La Momia 2, la obra maestra cumbre cinematográfica de la animación, Shrek is Life, Shrek is Love, pues nos generan cierta inquietud y cierto desasosiego, como el videoclip último que ha hecho Ed Sheeran, que debería estar prohibido porque está muy mal y está a propósito hecho mal, y me pone muy nervioso y odio a Ed Sheeran. Así que, feliz Halloween. Manda cojones que me he comprado un abanico y ya se acabó el verano. O sea, me compré el abanico en verano
y por insistencia popular, pues me compré una mierda de abanico y ya es Halloween. Mi próximo vídeo cae aproximadamente por Navidades. Como la odio, odio Navidad y deseo que se extinguiera la Navidad, y me parece muy poco justo que Halloween dure una noche y Navidad dure aproximadamente desde septiembre hasta febrero, propongo que celebremos Halloween pues durante meses. Reivindico que vayamos a contracorriente contra los jerseys de lana y contra las barbas blancas y la felicidad y la purpurina, y vayamos todos góticos hasta marzo, mayo. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué pasa con la cámara? Me ha costado 2 pavos. Me sé de alguien al que le voy a pedir Bizum por esto.